Considero que este es un video muy importante para nosotros comprender en qué consiste nuestra situación judicial delante de Dios. Este es uno de los capítulos más importantes que un cristiano no solamente debe saber, sino que también debe manejarlo como una espada muy afilada. El evangelio o buena noticia es un tema incomprendido y difícil de creer por no comprender las bases legales. Este estudio lo haré con la Biblia hablada, según el lenguaje actual. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Pablo asume que ya sabes esto. Una persona está sujeta a la ley mientras está vivo. Es algo muy básico. La ley tiene una demanda, cúmplela. Y tienes que hacerlo a cabalidad, sin infringir ningún punto. Si fallas en algún punto, la ley tiene una demanda, justicia. ¿Y sabes en qué consiste la justicia que la ley exige? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Te repito que esto es lo más básico de lo básico. Esto es para la escuelita dominical, pero vamos a profundizar un poco más. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Pablo, para hacértela más fácil, te da un ejemplo sencillo. Una mujer casada está sujeta a su esposo por ley. Es mujer de un solo hombre. Y está sujeta a fidelidad, pues así lo exige la ley. Pero si su esposo muere, esa mujer queda libre de esa ley y puede rehacer su vida casándose otra vez. Entonces te pregunto, ¿por qué esa mujer queda libre de la ley que la unía a su esposo? Por causa de la muerte de su esposo. Está sencillo, ¿verdad? Sigamos. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Esa mujer está sujeta a la ley mientras su esposo vive. Por eso, si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede casarse con otro hombre. Sencillo. Pablo nos da este ejemplo para llegar a una conclusión, que la ley tiene dominio de una persona mientras ésta está viva. Versículo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. De la misma manera que una mujer queda libre de la ley al haber muerto su marido, asimismo morimos a la ley. Pero ¿cómo morimos a la ley? La ley tiene una demanda, muerte por el pecado. Si cometes un pecado, debes recibir condena, que es muerte. Separación de Dios para siempre, eternamente, condena eterna. Y aquí se viene la buena noticia, que es difícil de comprender. Y debes entenderlo y creerlo. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Moriste a la ley. Y si moriste, la ley ya no tiene dominio sobre ti, porque la ley se enseñorea de una persona mientras está vivo. Pero la ley pierde eficacia si la persona muere. Y nosotros estamos muertos en Cristo, pues la muerte de Cristo fue nuestra muerte. En Cristo hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, morimos. Quiero que leamos Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. ¿Cómo que muerto? Jesucristo no trae muerte, mas al contrario, Cristo trae vida. Pero en Cristo yo he muerto a mi vieja naturaleza, a mi viejo hombre. He muerto a la ley. Te voy a repetir la buena noticia. Volvamos a Romanos 7. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Hemos muerto a la ley. ¿Pero cómo que he muerto a la ley? Yo no he muerto en ningún momento por mis pecados. Soy pecador y en ningún momento he sufrido la ira de Dios. La ley aún debería estar demandando mi muerte, pues soy pecador. Hablando de la muerte espiritual, la segunda muerte. Ser lanzado al infierno, recibir toda la ira de Dios. Debería haber todavía una sentencia sobre mí. La ley debería enseñorearse sobre mí y debería exigir una justicia, una paga por causa de mis pecados, que es muerte. ¿Acaso verdaderamente yo he muerto para esta ley? Pues esa es la buena noticia. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo,
Moriste a la ley que te condenaba, ya que no la puedes cumplir, y moriste mediante el cuerpo de Cristo. La muerte de Cristo fue tu muerte, la muerte de tu viejo hombre, de la antigua naturaleza que estaba sujeta a la ley que te traía condena por los pecados. Voy a tratar de decírtelo de otra manera. Antiguamente te regías por la ley que exige muerte por los pecados, pero la muerte de Cristo fue tu muerte también. Moriste. Es como si tú ya hubieras muerto. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y si ya moriste, la demanda de la ley ya fue satisfecha. La paga del pecado es muerte. Bueno, te doy la buena noticia, ya moriste en Cristo, pues la muerte de Cristo fue la muerte de tu antigua naturaleza, que tenía una condenación por causa de la ley, que exige muerte. Pero te doy otra vez la maravillosa noticia. Ante la ley estás muerto. La ley no puede juzgar un muerto, pues la ley se enseñorea de un hombre mientras éste vive. Así iniciamos la lectura de Romanos 7. ¿No saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Entonces la ley tiene eficacia mientras estás vivo. Y ya que moriste, la ley ya no puede condenarte, pues ya moriste en Cristo. Estás en una situación de incondenabilidad. Lo que sigue después de este capítulo, Romanos 8:1, nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces la ley ya no puede condenar a uno que ya murió en Cristo Jesús. En Cristo morimos. Y después de haber muerto a nuestra antigua naturaleza, experimentamos un nuevo nacimiento, en el que ya no somos regidos por la ley que nos condenaba, sino que somos justos al ser parte del cuerpo de Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Esta es la única forma de dar fruto para Dios. Fruto de salvación, a eso se refiere. Vida eterna. Esta es la única forma que existe en el universo, para que nosotros que somos los pecadores, destituidos todos de la gloria de Dios, podamos volver a Dios muriendo a la condena del pecado y volviendo a nacer en Cristo, donde no hay condenación. Pasaste de una simiente corruptible a una simiente de incorrupción. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿Cuál es el fruto por haber muerto en Cristo? Vida eterna. ¿Y cuál es el fruto de nuestra antigua situación judicial? Muerte. Pues somos pecadores y la paga por el pecado es muerte. Eso ocurría antes, pero ahora es distinto. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Morimos a lo que nos tenía atados. ¿Qué es lo que nos tenía atados? La ley, pues tenía una demanda sobre nosotros los seres humanos. Ya lo sabes, muerte por el pecado. Fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Quedamos libres de la ley. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. No por medio del antiguo mandamiento, sino con el poder que nos da el Espíritu. Cuando habla del poder del Espíritu, está hablando de nuestra nueva situación judicial. Estamos ahora en la ley del Espíritu. Antes estabas en la ley del pecado y de la muerte, pero ahora estás en otra ley, en la ley del Espíritu. Eso mismo lo dice Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes estabas en la ley del pecado y de la muerte, que exigía tu muerte, pues eres pecador. Recuerda que la paga del pecado es muerte, pero esa muerte ya fue pagada. La antigua ley ya fue saciada. Ahora estás en otra ley, la ley del Espíritu. Y en la ley del Espíritu no hay condenación. En la antigua ley había condenación, pero para pasar a la ley del Espíritu en la que no hay condenación, tenía que haberse efectuado una muerte, pues la demanda de la ley es muerte. Te doy otra vez la buena noticia. Ya moriste en Cristo Jesús, pues la muerte de Cristo fue tu muerte. La ley ya se sació. Sigamos con Romanos 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa?
De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Son los mandamientos de la ley. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Soy codicioso y la ley acusa al codicioso. Entonces merezco condena, pues la ley acusa al codicioso. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Si quitamos la ley, entonces el pecado pierde eficacia para condenarte. Si no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso también lo dice Romanos 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sin ley no hay acusación. Sin ley no hay muerte. Sin ley tampoco hay una paga por los pecados, pues no habría una ley que te acuse. Pero te vuelvo a repetir la buena noticia. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Has muerto a la ley, ya que la ley exigía tu muerte, pues ya moriste en Cristo Jesús. La ley ya fue saciada, la ley ya fue satisfecha. Volvamos con Romanos 7, versículo 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. La ley condena al pecador con muerte. La ley exige paga por los pecados. Si cometes una infracción ante la ley, pues la ley demandará muerte sobre ti. Hablando de la segunda muerte, ser lanzado al infierno. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. La ley es buena. Yo soy el malo. Soy pecador. ¿Y cuál es la paga por el pecado? Muerte. Es muy sencillo. Versículo 13. ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. Otra vez, la ley de Dios es santa, pura, alta. ¿Acaso la ley es mala? No, yo soy el malo y soy incapaz de cumplirla. El pecado mora en mí y por esa causa merezco la muerte, ser lanzado al infierno. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Te hago una pregunta. ¿Eres pecador? Pues la ley te condena por pecador y exigirá la máxima pena sobre ti. Ser lanzado al infierno, condena eterna, segunda muerte. A no ser que hayas muerto a esta ley por medio de la muerte de Cristo. Pues la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Su sepultura, nuestra sepultura. Mueres a la ley que te condenaba y pasas a otra ley, la ley del Espíritu. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Soy pecador y merezco la muerte. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado aún moraba en Pablo, igual que aún mora en nosotros. Y ya que el pecado aún moraba en Pablo, igual que en nosotros, la ley ya no nos condena, pues hemos muerto a la ley que nos condenaba. Pues la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Pasamos de esa ley que nos condenaba a la ley del Espíritu, de vida eterna en Cristo Jesús. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno.
Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Pablo está mostrando su verdadero arrepentimiento al reconocer que aún el pecado está en él. Eso mismo nos dice Pedro en 1 de Pedro 3:21, que la inmundicia de la carne aún está en nosotros. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pues el pecado aún moraba en Pablo. Tú que ya eras llamado justo por causa de la fe en el Evangelio, en que Cristo te sustituyó en la condena, tú que ya fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios, que experimentaste un nuevo nacimiento, aún cometes pecados. Y todos los días, igual que Pablo, tal y como él lo dice. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pablo en esta carta está siendo muy sincero y de esa manera expresa su arrepentimiento, su corazón contrito y humillado delante de Dios. La metanoia, término griego que quiere decir cambio de mente, arrepentimiento, una renovación del entendimiento, reconocer que eres pecador delante de Dios, que la inmundicia de la carne aún está en nosotros, pero gracias a Dios que ya no somos juzgados con la antigua ley que nos condenaba, pues ya morimos a esa ley y pasamos a otra ley, la ley del Espíritu. ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces Pablo aún pecaba. Pablo debía haber sido lanzado al infierno, pues todavía pecaba. Pero Pablo ya no se regía por la antigua ley que exige paga por los pecados, que es muerte. Pablo murió a esa ley y pasó a otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y para pasar de esa ley que lo condenaba a la ley del Espíritu, tenía que efectuarse una muerte. Y en Cristo ya morimos, pues su muerte fue también nuestra muerte, y su resurrección nuestro nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento para entrar a una nueva ley, donde no hay muerte, no hay condenación. Somos más que vencedores. Ya no hay condenación, ahora hay vida eterna en Cristo. Tendría que seguir todo el capítulo 8, pues está tremendo este libro, Romanos. Quizás más adelante continúe con el capítulo 8 y también con el 5 y los capítulos anteriores. Si este video fue de edificación, apóyame con un like y comparte por favor este video, que es una base para el conocimiento de todos los cristianos. Que Dios te bendiga.